tardes, profesora. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes a todos los espectadores. Fíjate, decía Izaskun hace unos instantes, estamos en el mes de Villalar, estamos en el mes que conmemora a nuestra comunidad, a Castilla y León, y bueno, en un año muy especial, en ese quinto centenario. Exactamente. Y muchos más acontecimientos. Sí, es un mes importante, sobre todo para la política de Carlos I, tanto interior como exterior, pero sobre todo para la construcción de la monarquía hispánica, ¿no? Carlos I, de alguna forma, es el que cimenta esa monarquía hispánica tan esplendorosa, tan imperial de Felipe II y del resto de los Austrias. Por eso es tan importante. Y no solo hay que mirarse al ombligo de lo que ocurre en Castilla, sino dar un salto hasta América, porque tenemos protagonistas castellanos, que es lo importante, bueno, y lo que hay que resaltar. Y que, como bien has dicho, era un imperio, no solamente las cosas sucedían y las batallas y los avatares históricos en nuestra comunidad y en el resto de la geografía, sino que iban más allá, como hemos dicho, más allá del Atlántico, de lo que hoy vas a hablar. Es decir, las aventuras en Europa de Carlos I y de los Austrias no tienen sentido sin la plata y el oro, es decir, los metales preciosos que llegan de América. Si no hubiese habido esos metales preciosos, si no hubiésemos tenido el Cerro Rico de Potosí, que era como se llamaba una de las mayores minas que actualmente está en Bolivia, en Potosí, no se entendería, no se podría comprender esa construcción de la monarquía hispánica. Fíjate, de ahí viene el refrán, estábamos coincidiendo mi compañero y yo, vales un Potosí, ¿no? Exactamente, y viene de ahí, vale un Potosí. El Cerro Rico de Potosí, la montaña roja, era asombrosa, ¿no? Porque bueno, fue una de las grandes vetas para exportar, llevar materias, oro y plata a la península, ¿no? Y aquí tenemos, pues bueno, algo muy jugoso, que son las encomiendas y que es la capacidad que van a tener algunos señores de hacerse con todo el poder político y sobre todo con la explotación de las encomiendas y de las minas, ¿no? Es decir, no solo acumulaban para dárselo a la corona y traerlo hasta España, sino que también hacerse señores aumentaban sus fortunas personales. Es decir, lo que estos encomenderos... Bueno, lo que viene siendo ahora mismo, sigue siendo de plena actualidad en muchos casos. Lamentablemente hay patrones y haciendas que siguen con una mentalidad colonial y una mentalidad de encomenderos, lamentablemente. En América Latina y en muchos lugares, porque la esclavitud y la servidumbre todavía existe. Antes extrayendo oro y ahora haciendo zapatillas, ¿no? Claro. O con el comercio sexual. No dejan de ser formas de explotación. Pero lo importante, ¿quiénes son estos encomenderos, ¿no? ¿Qué es esto de la encomienda? Que puede resultar extraño a muchos espectadores, ¿no? Es un sistema feudal, bueno, tiene orígenes mucho más tempranos, pero un sistema feudal de servidumbre y servicio. O sea, a un encomendero, a un adelantado, a un conquistador se le entrega un repartimiento de indios, una serie de indígenas que trabajan para él, pagan tributos, servicios personales, y a cambio ese encomendero, que suelen ser adelantados, conquistadores, todos tienen que demostrar que han hecho algo para que se les conceda, pues les protegen, tienen que jurar lealtad y los adoctrinan a los indígenas, ¿no? Y entonces las encomiendas, en el caso del Virreinato del Perú, son encomiendas muy importantes en manos de dos facciones fundamentalmente, la facción de Almagro y la facción de los Pizarro, que van a ser muy importantes. Y el rey ha tenido una mala experiencia con la revolución de las comunidades, ha tenido muchos problemas en Castilla y ve que en 1542 pues esto hay que cambiarlo, y crea toda una normativa que se llaman las leyes nuevas de Indias. Antes habíamos tenido las leyes de Burgos en 1512, en 1542 esta normativa, y luego vendrá la recopilación de leyes de Indias, que son de 1680 y que son un corpus normativo extraordinario, legislativo extraordinario para América, ¿no? Entonces quiere poner orden y que estos encomenderos no tengan tanto poder y no se conviertan en señores feudales a miles de kilómetros de distancia. Es muy distinto controlarlos en Castilla que controlarlos allende los mares, es decir, y además en el Virreinato del Perú, que había que llegar. O sea, que había que dar la vuelta o por el Estrecho de Magallanes o ir por el Istmo de Panamá. Estaban demasiado lejos para poderle supervisar. Y eran todos unos señores feudales, y sobre todo había que lograr que fluyese el oro y la plata para la península y poder subvencionar las empresas europeas y
de Carlos I, ¿no? Hablabas de dos facciones, Almagro y Pizarro. Exactamente. ¿Por qué se sublevan? Se sublevan porque esas leyes lo que quieren es limitar el poder de la encomienda, porque las encomiendas podían ser de una vida, 2 vidas, 3 vidas. ¿Qué significaba eso, Cristina? Que podías heredar una vida yo, otra vida mi hijo, otra vida mi nieto, podían ser hasta de 3 vidas. Las encomiendas podían ser encomiendas agrícolas, ganaderas, de mina. Es decir, que se heredaba. Se heredaba. Esa potestad y esa autoridad. Sí, se podían heredar. Y había incluso encomiendas de huaca, Cristina. ¿De qué? De huaca. Una huaca es un cementerio. Una huaca es una manifestación física del sagrado. Es un término antropológico un poco complicado, pero una huaca es, bueno, un cementerio, y te podían entregar una encomienda de huaca. Solo con violar los fardos de los enterrados ya podías fundir oro. Con eso te digo todo. Era impresionante, era impresionante. Qué tremendo. Entonces, lo que hace esas leyes de Indias es que el rey quiere limitar ese poder y, sobre todo, lo que quiere es hacer a los indígenas súbditos de la corona con los mismos derechos que un súbdito castellano o aragonés. Entonces, va a mandar a aplicar esas leyes a un abulense, y ahí es cuando entra un castellano en liza. ¿Cómo no iba a entrar un castellano? Sí, un abulense. En este caso, un abulense que es Blasco Núñez Vela, nacido en Ávila. Hay 2 personajes, 2 abulenses, porque uno es Blasco Núñez Vela y el otro va a ser Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca es de Navarregadilla, también de Ávila, y está enterrado en la iglesia de la Magdalena, aquí en Valladolid. O sea, que aquí cerquita. Y Blasco... O sea, que 2 abulenses fueron los encargados, sí, el primero, de establecer... Esto es de Sillón Rosa, porque esto acaba como el Rosario de la Aurora. Porque entre envenenamientos... Estás llamando mucho al Sillón Rosa. Entre los envenenamientos al pobre Blasco Núñez de Vela, cuando va con sus leyes debajo del brazo y llega hasta Lima para poner orden... ¿Y qué se encuentra allí? Que se encuentra a Gonzalo Pizarro y a otro, a Francisco de Carvajal, que es un salmantino, sublevados, diciendo que ellos no van a obedecer al rey. Es decir, Carlos I se encuentra con otra rebelión, es decir, desafiando la autoridad real al otro lado del Atlántico. La verdad que al pobre le pasaba de todo, al pobre Carlos I. Yo no sé cómo no cogió las maletas y se fue otra vez a Flandes allí con las fiestas, porque debió acabar harto de nosotros, porque estas rebeliones van a continuar mucho tiempo, casi hasta la muerte de Carlos I. Entonces Blasco Núñez intenta poner orden y no hay manera, porque Blasco Núñez es nombrado virrey. El primer virreinato, o sea, lo que hace para intentar organizar todo el espacio del Perú, lo que hace Carlos I es hacer un virreinato y nombrar un virrey, que es este abulense. Y además le acompañan en su viaje 4 oidores, que son 4 jueces. 2 de ellos, uno de Valladolid y otro de Tordesillas, que van a ser terribles y que van a ser terribles. Son malos, malotes, Cristina. Van con la intención de apoyar, supervisar, es decir, hacer un poco de poner orden, y se ponen de fedatarios públicos de cara al rey y se lo saltan a la torera. No se lo saltan, toman partido por Gonzalo Pizarro y traicionan una de las 2 facciones. Exactamente, y traicionan al pobre virrey. Y el virrey, bueno, que lo echan, se convierte en gobernador. Pizarro es una historia muy larga. Son tránsfugas. Sí, pero totalmente. Totalmente, de la época. Porque se van con Gonzalo Pizarro, le traicionan, mueren envenenados. 3 de ellos, pero hay uno que es muy malo, que es Juan Álvarez, que es de Valladolid, el otro es de Tordesillas, son 4 oidores, y que bueno, además lleva a su amante, es una historia extraordinaria, ¿no? Y vaya ojo para escogerles. Este Blasco tenía muy malas pulgas, Cristina. Era el abulense. Sí, el abulense, muy malas pulgas, y no tenía espíritu conciliador. Entonces llegó con la espada intentando aplicar las leyes, lo que le había encomendado Carlos I. Además, Carlos I confiaba en él, era un noble castellano, había llevado la primera flota de Indias desde La Habana con el oro en 1530 hasta Sevilla. Era un hombre en el que confiaba. Pero bueno, Gonzalo Pizarro termina acabando con él y lo decapitan, pero lo decapita además otro enemigo de él, que bueno, no le corta la cabeza, pero se la corta un esclavo. Acaba la cosa fatal.
Y sigue el problema, sigue el problema. Entonces, ¿el rey no consigue? No lo consigue con nuestro abulense Blasco Núñez, no lo consigue y manda a Pedro la Gasca. Y manda una segunda intentona para acabar con esta rebelión. Sí. Y desde luego que la acaba, porque le acaba cortando la cabeza a Gonzalo Pizarro. La situación es aquí va de cortar cabezas, quizás como la tuya o la mía. O envenenamiento o te decapitaban. Así, además, la cabeza bueno, arrastraba las cabezas, eran muy truculentos, pero no se puede entender los problemas de Carlos I sin hablar, para nuestros espectadores, de esta rebelión de los encomenderos, que fue fundamental, porque si se independizaban o tenía mucha fuerza como señores feudales encomenderos, pues no llegaba, primero de desafiar, como he dicho, la autoridad del rey, no llegaba el oro y la plata de Indias, tan necesaria para todas las empresas europeas del rey Carlos I. El rey Carlos I termina, el pobre siguiendo muy de cerca todos los asuntos de Perú, porque no se termina, cuesta mucho pacificarlo. Esto es lo que, además, es importante, Cristina, hablar que el Perú es un imperio muy grande, es el antiguo Tahuantinsuyo y que tiene muchos recursos naturales de todo tipo, ¿no? Y bueno, es de gran riqueza y por eso hay que poner orden. Claro, el orden era fundamental. Sí. Y después de mandar al segundo abulense... Pedro la Gasca lo intenta, pero sigue habiendo problemas. Eso te iba a decir, que se queda todo pacificado y tranquilo. Porque las encomiendas continúan, no tantas vidas, es decir, se acorta la herencia de las encomiendas, pero sí se siguen manteniendo y aunque de derecho... ¿Se sigue esa nueva, a nivel legislativo, esa nueva normativa se aplica? Sí, se intenta ¿No se llega a aplicar? No llega a haber una reforma profunda, ni siquiera en el Virreinato de Nueva España, pero lo que se procura es que se tribute al rey y que haya un poco de orden en toda la economía del virreinato, con muchísimos controles por parte de la corona, pero hay que tributar. Insisto, no se puede entender la monarquía hispánica sin entender lo que ocurre en Indias. Bueno, pues es que es fundamental, porque parece que siempre se ha estudiado... Y que el dinero llegaba en compartimentos estancos y sin verlo como un todo, que era como se vivió. Es una monarquía atlántica, hispánica, atlántica, global. Global. Unión de las cuatro imperialista partes. Y global. Sí, y así hay que entender. Pero insisto, y la semana que viene hablaremos de la revolución de los comuneros, de las comunidades. De Carlos I, todo el mundo le desafía, le toman a veces, pues parece que no tiene autoridad, ¿no? Pero tiene sus problemas, las germanías, los protestantes, el turco. No es fácil gobernar en ese periodo. Fíjate que voy a hablar en Biblioteca Secreta, en nuestra Biblioteca Secreta, que viene a continuación con nuestro querido David Felipe Arranz. Si Stephen King se dedicara a hacer una novela basándose en la historia de España, del siglo XV-XVI, tendría... Y luego personajes castellanos, los personajes castellanos, porque son todos, o han estudiado, por ejemplo, Francisco de Carvajal había estudiado en Salamanca, es decir, la relación con Castilla es muy profunda y son gente que se la juega yendo a América y que no es fácil en ningún momento gobernar un territorio nuevo con gentes totalmente distintas como pueden ser las indígenas. Ahora bien, las leyes, aunque tuviésemos leyes nuevas con una serie de derechos para los indígenas, una cosa es el derecho y otra cosa es el hecho. Claro. O sea, lo que estaba en el papel y otra el tratamiento que se le daba Una cosa era la intención y otra cosa era luego la realidad y cómo se podía llevar a efecto, que vemos que era muy complicado. Y las encomiendas van a continuar, no se suprimen hasta 1812 con la Constitución de Cádiz, las encomiendas como tal.